Hola y bienvenidos a esta lección. A continuación vamos a ver el tema de enlace entre archivos. ¿Están listos? ¡Vamos! Bien, vamos a seguir trabajando con el archivo de ventas totales. Este archivo recordemos que tiene las ventas totales de los tres archivos que analizamos anteriormente de las ventas de cada uno de los vendedores que analizamos. Y también tenemos los bonos, el bono total, sumando cada uno de los bonos de cada vendedor. Bien, ahora, si abrimos este archivo, Excel nos comenta que tiene vínculos a una o más fuente externa, es decir, que está enlazado a otros archivos. Por lo tanto, tenemos que especificar si deseamos actualizar la información vinculada a estos archivos o no. En este caso, damos clic en actualizar para que cualquier cambio que tengamos en los archivos relacionados, se actualice en este archivo de total de ventas. Así que damos clic en actualizar. Y cualquier cambio que tuviéramos en las ventas de cada uno de los vendedores que analizamos, aquí también se vería reflejado. Ahora, si por alguna razón también necesitáramos actualizar este archivo o alguna de las fuentes relacionadas al cálculo que hicimos en este archivo, podemos hacer lo siguiente. Vamos a Datos y posteriormente en la sección de Conexiones podemos observar un botón que dice Editar vínculos. Así que vamos a dar clic sobre este icono de Editar vínculos. Y podemos observar que tenemos los tres archivos relacionados, es decir, los tres archivos que están enlazados a este archivo de ventas totales. Y tenemos también el estado actual de estos archivos. Podemos actualizarlos simplemente dando clic en el botón de actualizar valores y en este caso nos comenta que el origen está abierto, es decir, que tenemos un archivo abierto. Y esto es debido a que tengo abierto este archivo, el de Genaro Lara. Por lo tanto, es la razón por la cual comenta que este archivo se encuentra abierto. Ahora vamos a seguir analizando, regresamos al archivo de total de ventas, volvemos a dar clic en editar vínculos y podemos volver a dar clic en actualizar valores. Nos comenta que este primer archivo de ventas 1 está abierto, vamos a ver el segundo archivo, damos clic en actualizar valores y nos comenta que todo está ok con este archivo. No hay ningún problema, por ello marca la leyenda de aceptar. Y vamos a ver el estado del tercer archivo, damos clic en actualizar valores y también nos muestra el mensaje de aceptar. Y tenemos más opciones que podemos trabajar. Por ejemplo, si seleccionamos este archivo de ventas 3, podemos dar clic en abrir origen. Y con esto podemos observar el archivo que está relacionado a las ventas totales. Así cada uno de estos archivos podemos abrirlos de manera independiente. También tenemos la opción de comprobar estado para que nos compruebe todos los enlaces que tenemos en este archivo. O también podemos cambiar el origen de datos. Suponiendo que ya no queremos que se relacione con cierto archivo, simplemente damos clic en cambiar origen y seleccionamos el nuevo archivo con el que queremos relacionarlo. Así que de esta manera también podemos cambiar el origen de datos. O finalmente también podemos romper el vínculo relacionado con el archivo, para que ya no tenga ninguna relación con ese dato. Bien, además de estas opciones podemos dar clic en el botón de pregunta inicial. Y en este caso se refiere a cuando abrimos este archivo, cómo queremos que responda el usuario. Por ejemplo, en este caso le podemos mandar el mensaje al usuario, permitir que los usuarios elijan mostrar o no la alerta. O también la segunda opción, no mostrar la alerta ni actualizar los vínculos de manera automática. O finalmente mostrar la alerta y actualizar vínculos. Así que cualquier cambio que hagamos sobre los demás archivos, una vez que abrimos este archivo, que lo cerramos y lo volvemos a abrir, nos va a preguntar, según la opción que seleccionemos, cómo es que se va a comportar este archivo al momento de abrirlo, según la opción que hayamos elegido en esta sección. Así que cuando abramos este archivo, dependiendo de la opción que escojamos, es la forma en que el usuario va a interactuar con nuestro archivo. Bien, eso es todo por este video y nos vemos en la próxima lección. Saludos. Bienvenidos a esta lección. A continuación vamos a ver el tema de consolidación de datos en Excel. ¿Están listos? ¡Vamos! Bien, de los archivos de ventas que hemos trabajado anteriormente, lo que vamos a hacer ahora es consolidar esa información en un solo archivo. Es decir, que vamos a realizar la suma de todas las ventas por cada uno de los SKUs de cada vendedor y todo lo vamos a sumar en un solo archivo. A esto se le conoce como consolidación de datos. Bien, así que vamos a partir de este archivo consolidación ventas inicial, el cual pueden descargar de la sección de recursos de esta lección. Y también pueden descargar cada uno de los archivos de las ventas de cada vendedor. Bien, así que tenemos este archivo de consolidación de ventas, en el cual tenemos cada uno de los SKUs que hemos vendido. Y la única condición es que este archivo debe de tener exactamente el mismo orden de los SKUs de las ventas de cada vendedor, para que podamos realizar la suma correctamente. Así que si analizamos alguno de los archivos de los vendedores,
si vamos a vista y posteriormente abrimos alguno de los archivos de los vendedores, en este momento ya hemos abierto cada uno de los archivos, ya que deben de estar abiertos para poder realizar este ejercicio. Así que vamos al archivo, por ejemplo, de ventas de Laura Quintero y podemos observar que los SKUs se encuentran exactamente en el mismo orden que en el archivo de consolidación. Así que esta es la única condición para que podamos realizar correctamente esta consolidación. Bien, ahora lo que vamos a hacer como siguiente paso es que, como hemos comentado, vamos a sumar cada una de las ventas de cada vendedor. Así que vamos a comenzar. Lo primero es seleccionar el rango donde vamos a depositar la suma de las ventas de cada vendedor. En este caso, como hemos comentado, en el orden en que se muestran los SKUs. Así que primero seleccionamos este rango de datos. Es muy importante este primer paso, seleccionar correctamente el rango de datos donde vamos a depositar y realizar la suma de cada una de las ventas de cada vendedor, es decir, donde se va a depositar la suma de la consolidación. Bien, una vez que ya hemos seleccionado este rango, vamos a la sección de datos y posteriormente en la sección de herramientas de datos seleccionamos el icono de consolidar. Así que esta es la opción que vamos a ocupar para consolidar los datos. Bien, damos clic sobre este icono y podemos observar que nos muestra esta pantalla. Para que podamos trabajar correctamente, como hemos comentado, ya debemos tener abiertos los demás archivos de las ventas de cada vendedor, ya que simplemente vamos a ir seleccionando el rango de datos donde se encuentran las ventas de cada vendedor. En este caso vamos a sumar las ventas de cada vendedor, pero podemos modificar la función dependiendo de lo que necesitemos. Por ejemplo, también podemos ocupar las funciones de recuento, promedio, máximo, mínimo, etc. En este caso vamos a utilizar la función de suma. Bien, una vez que ya hemos seleccionado la función, ahora vamos a seleccionar el rango de datos del primer vendedor. Así que vamos a dar clic sobre este icono y posteriormente vamos a vista para cambiar al archivo. En este caso al archivo donde se encuentran las ventas del primer vendedor. Vamos a vista y posteriormente cambiar ventanas y seleccionamos el primer archivo, en este caso ventas Laura Quintero. Damos clic. Y lo que vamos a hacer es seleccionar el primer rango donde se encuentran las ventas de este vendedor. Hemos comentado que el SKU, el listado, debe de estar exactamente en este mismo orden para que coincidan las ventas al seleccionarlas de este vendedor. Bien, seleccionamos este rango, vamos a esta ventana que se conoce como ventana colapsable, damos Enter y podemos observar que ya tenemos el primer rango seleccionado. Ahora, para que empiece a trabajar el concepto de consolidación, tenemos que agregarlo a nuestras referencias. Así que damos clic en agregar, damos clic en aceptar y ahora vamos al archivo de consolidación. De nueva cuenta vamos a vista, posteriormente cambiar ventanas y vamos al archivo de consolidación de ventas inicial. Y podemos observar que ya se encuentran las ventas de este primer vendedor, de Laura Quintero. Sin embargo, hasta aquí no hemos terminado. Ahora vamos a agregar el siguiente rango de datos del siguiente vendedor. Por lo tanto, volvemos a seleccionar este mismo rango de datos. Esto es muy importante, ya que si no seleccionamos el mismo rango de datos, entonces no se va a realizar la consolidación de manera adecuada. Así que una vez que ya hemos seleccionado este mismo rango de datos, regresamos al apartado de datos y posteriormente de nueva cuenta consolidar. Volvemos a presionar el icono para colapsar esta ventana. Vamos a vista, posteriormente cambiar ventanas y vamos al segundo archivo donde se encuentran las ventas del siguiente vendedor. En este caso el vendedor Genaro Lara. Damos clic y ahora seleccionamos las ventas de este segundo vendedor. Seleccionamos el rango de datos, regresamos a la ventana colapsable y damos Enter. Podemos observar que ya se han seleccionado y damos clic de nueva cuenta en agregar. Así que hasta este momento ya tenemos las ventas de Laura Quintero y de Genaro Lara. Ahora, por último, vamos a agregar las ventas del último vendedor. Podemos hacerlo aquí directamente. Borramos esta referencia. Volvemos a presionar el icono de ventana colapsable. Vamos al último archivo, al archivo del vendedor Esperanza Méndez. Damos clic. Seleccionamos el rango de ventas. Regresamos a la ventana colapsable y damos Enter. Ya tenemos el rango seleccionado y damos clic en agregar. Y podemos observar en la parte inferior que ya tenemos los tres archivos seleccionados con los rangos respectivos: Esperanza Méndez, Genaro Lara y Laura Quintero. Y en los tres casos tenemos el mismo rango de datos, de la celda D6 a la celda D9. Damos clic en aceptar, vamos al archivo de consolidación de datos, vamos a vista,
posteriormente cambiar ventanas y vamos al archivo de consolidación de ventas. Y finalmente podemos observar el resultado en el cual tenemos la suma de las ventas de cada vendedor por cada SKU que se ha vendido. Así que para este primer SKU tenemos este total de ventas. Sin embargo, hasta este momento, aunque ya tenemos las ventas totales de cada uno de los vendedores por cada SKU y tenemos el total de ventas, no sabemos cuántas ventas ha realizado cada uno de los vendedores. Para esto podemos ocupar una opción más de la consolidación de datos. Así que vamos a datos. Volvemos a seleccionar nuestro rango de datos, posteriormente vamos a datos, vamos a la opción de consolidación nuevamente y seleccionamos esta opción de crear vínculos con los datos de origen. Lo seleccionamos y damos clic en aceptar. Y podemos observar que de manera automática nos creó un nuevo esquema. De esta forma ya podemos saber el detalle por cada uno de los SKUs, sabemos cuánto ha vendido cada vendedor. Y lo podemos saber simplemente seleccionando las ventas, el apartado de ventas y podemos saber en este caso quién es el vendedor que vendió 6,000. Fue Esperanza Méndez, posteriormente 1,000 vendió Genaro Lara y finalmente 400 Laura Quintero, dando un total para este primer SKU de 7,400. Podemos colapsar este SKU y así podemos analizar la información de cada una de las ventas por SKU por vendedor. Podemos observar que en este caso, para el segundo SKU, Esperanza Méndez vendió 16,000, Genaro Lara vendió 1,000 y Laura Quintero vendió 8,000, dando un total de 25,000 para este segundo SKU. Y así podemos analizar cada uno de los SKUs. Así que de manera automática Excel nos generó este esquema y lo podemos utilizar para analizar el detalle de las ventas por SKU en este reporte de consolidación. Sin embargo, tenemos un problema con los totales. El total debería de ser de 69,900 y en este caso subió a 132,400. Esto se debe a que está sumando no solamente las ventas totales por SKU, sino también está sumando el detalle de cada una de las ventas. Así que por ello esta suma está errónea. Ahora lo que podemos hacer para resolverlo de manera rápida simplemente es sumar las celdas que nos interesa. Vamos a modificar esta fórmula, seleccionamos cada una de las celdas y simplemente las vamos sumando. Sumamos solamente los totales por SKU. Y podemos observar que de nueva cuenta ya tenemos el resultado 69,900. Y con esto ya podemos saber el detalle por cada uno de los SKUs y por cada vendedor, cuánto ha vendido cada vendedor por SKU. Bien, así que este fue el ejercicio de consolidación de ventas. Ya tenemos el detalle de las ventas de cada uno de los vendedores por cada SKU. Pongan en práctica este ejemplo y nos vemos en la siguiente lección.